Buenos días, soy el profesor José Miró y en este vídeo vamos a explicar el método docente que se va a seguir en las asignaturas de cálculo y de estadística de industriales y en la asignatura de álgebra de los estudios de agroalimentaria y de edificación, todos ellos de la Escuela Politécnica Superior de la UIB. El método docente va a ser muy similar en todas estas asignaturas y está basada en el paradigma del aula invertida, o en inglés Flipped Classroom, que es la innovación docente más importante que ha tenido lugar en los últimos 25 años. En el método docente habitual, en clase, el profesor expone la materia y los alumnos escuchan y toman apuntes. Y después en casa estudian lo que se ha visto en clase y realizan actividades como resolver ejercicios y problemas. Pero si lo pensamos un poco, ¿dónde necesitan ustedes realmente la presencia del profesor? La exposición es pura transmisión de información y esto se puede suplir fácilmente hoy en día con apuntes y vídeos. Se puede hacer perfectamente sin el profesor. Mientras tanto, durante el estudio y al resolver los problemas es donde surgen las dudas y las dificultades. Un profesor presente cuando están las dudas, cuando tienen las dudas, ayuda mucho. Esta es la base del aula invertida. La transmisión de la información, en forma de lectura y de apuntes y visión de vídeos, se realiza en casa, mientras que las reflexiones, discusiones, resolución de dudas y realización de actividades se hace en clase. Es decir, se hace en casa lo que antes se hacía en clase, y se hace en clase lo que antes se hacía en casa. Esta es la idea básica del método del aula invertida. Concretemos ahora cómo vamos a aplicar esto a estas asignaturas de álgebra, cálculo y estadística de los grados de industriales, edificación y agroalimentaria. 2 veces por semana deberán leer atentamente un fragmento de los apuntes y ver un vídeo, o quizá 2. A veces será un vídeo producido por mí mismo, otras veces serán vídeos ya existentes. Es una lectura atenta, no es un estudio a fondo, no hay que estudiárselo y machacárselo, simplemente leerlo, pero leerlo a fondo, no un mero ojeo. Tras esta lectura, tendrán que contestar un breve cuestionario en el aula digital. El objetivo del cuestionario es guiar su atención durante la lectura y los vídeos. Todas las preguntas están respondidas en los apuntes o en el vídeo. También podrán usar el cuestionario para hacer llegar a mí las dudas que vayan teniendo. La lectura, la visión del vídeo y la contestación del cuestionario debería llevarles alrededor de unos 45 minutos. Al día siguiente, en clase, todos juntos profundizaremos la materia leída. Como yo ya habré leído sus preguntas, podré contestarlas o entrar más en detalle en esos puntos que veo que son más difíciles. Y después realizaremos actividades varias, discusiones, respuestas a preguntas conceptuales, ejercicios simples. Esto incluso a veces puede tomar formas más lúdicas, como por ejemplo con un concurso. Esto es una ingeniería, y naturalmente hay clases de problemas. Y en estas clases de problemas se sigue el mismo principio. Trabajan ustedes primero en casa una lista de problemas, los traen hechos a clase, lo mejor que puedan, no hace falta que estén perfectos, y esto será el taller de problemas. El trabajo en clase debería llevarles alrededor de 1 hora y 15 minutos. Y allí en el taller discutirán sus soluciones con sus compañeros y podrán preguntarme a mí las dudas que les vayan surgiendo. Y cuando ya lo tengan todo claro, trabajarán algún problema similar a los que ya hechos, que es el que se entregará y se evaluará. Finalmente, una vez estudiada la teoría y practicados los problemas, hay que reforzar aún más el conocimiento resolviendo tareas y entregando tareas que serán para nota. Estas tareas las voy a evaluar semanalmente y tendrán una realimentación rápida de qué tal lo han hecho, si lo han hecho bien o mal, y qué errores ha cometido. En el vídeo de evaluación que acompaña a este, hay más detalles de la entrega de tareas. Digamos que deben dedicar a esto 1 hora y 15 minutos cada semana. Pues vamos a resumirlo todo. En casa dedican 4 horas a leer los apuntes y ver los vídeos, a trabajar los problemas y entregar unas tareas. Y a esto hay que añadir otras 4 horas de trabajo en clase, porque ahora en clase no se dormita arrullado por la voz del profesor, sino que se trabaja con intensidad todo el tiempo. Esto nos da un total de 8 horas de trabajo semanal, y con 8 horas se puede avanzar mucho en cualquier asignatura. Pero el mundo pocas veces es un lugar ideal, y a veces estamos escasos de tiempo si queremos recortar o tomar atajos. De todos los pasos del método, si hay que cortar en algún sitio,
¿Cuál es el más importante donde no hay que recortar? Pues es el estudio inicial en casa. Una buena evidencia de esto está en esta gráfica que está obtenida del blog Profesor.3.0 del profesor Alfredo Prieto, un gran difusor del método del aula invertida. Él hizo un estudio entre sus alumnos y vio que de los que no hacían el trabajo en casa nunca, ese trabajo previo, suspendieron todos. Entre los que lo hacían, algunas veces sí, otras no, pues hubo de todo. Algunos aprobaban, algunos sacaban sobresaliente, algunos suspendían. Pero los que siempre hicieron el trabajo previo, sacaron todos al menos un notable. Esto es bastante lógico, porque si no se hace el trabajo previo en casa, tampoco es útil el trabajo de la discusión en clase. Si no ha hecho 1 hora y media de trabajo en casa, no es que haya perdido 1 hora y media, es que ha perdido esa hora y media más otra hora y media en clase. Es decir, al menos 3 horas, y eso es mucho. Si una semana está muy apretado, porque tiene parciales en otra asignatura, porque tiene más tareas, porque tiene que entregar un proyecto, por lo que sea, pues no haga tareas, no vaya al taller, pero nunca deje de hacer el trabajo previo en casa. Y recupere el trabajo no hecho cuanto antes. Esto sería el método en tiempos normales, pero el 2020 no es un tiempo normal. Los decretos que ha emitido el gobierno para hacer frente al COVID nos obliga a tener unos estudios semipresenciales. Y esto obliga a adaptar el método. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El trabajo en casa, que es el importante, no cambia. Habrá lectura de apuntes, visión de vídeos, cuestionarios, problemas previos a resolver. Las clases presenciales que tengamos las dedicaremos a la resolución de dudas, a la discusión de preguntas conceptuales y otras actividades. Desaparecen los talleres de problemas, porque en cierto modo tampoco nos deja trabajar en equipo, porque hay que dejar las distancias estas que nos mandan. Y entonces estas clases, los talleres de problemas, van a pasar a ser clases semipresenciales. Deberán haber hecho los problemas antes de la clase y durante la clase, ustedes en su casa y yo ante el ordenador, resolveremos las dudas que se tengan y ayudaré en lo necesario para poder responder a la hoja de problemas que deberá entregarse ese mismo día. Esto lo haremos a través del chat, del aula digital o algún otro medio de comunicación. Y finalmente hemos de estar prevenidos por si el gobierno decide emitir nuevos decretos y reducir aún más la presencialidad. Si llegan y nos obligan a cambiar, pues veremos qué se puede hacer y ya nos arreglaremos. Esta es la idea del método docente para estas asignaturas de cálculo, de estadística y de álgebra, de industriales, edificación y agroalimentaria. Pero la realidad, lo como se hace en el aula, depende mucho del método de evaluación. El método de evaluación es como el mango que dirige el proceso educativo. Tenéis un vídeo que acompaña a este, en lo cual explicamos este método de evaluación y está enlazado en la descripción que tenéis aquí debajo. Pues ya podéis ir a ver ese vídeo.